Guatemala. País de la eterna primavera. Lugar de un sinnúmero de culturas, a lo largo de todo su territorio. Un país que se forma por 22 departamentos y 338 municipios. Formando parte de Centroamérica, limita al norte y al oeste con México, al noreste con Belice, al este con Honduras y al sureste con El Salvador. Con una población estimada de alrededor de 17.6 millones de guatemaltecos, que día con día luchan por un mejor futuro. Guatemala es el país más poblado de Centroamérica y el 10º país más poblado de las Américas. Es una democracia representativa, con su capital y ciudad más grande, siendo Nueva Guatemala de la Asunción, también conocida como Ciudad de Guatemala, la ciudad más poblada de Centroamérica. Guatemala está situada dentro del área geográfica conocida como Mesoamérica. Dentro de sus límites territoriales, se desarrollaron varias culturas. Entre ellas la civilización maya, que fue notable por lograr un complejo desarrollo social, sobresalió en varias disciplinas científicas, tales como la arquitectura, la escritura, un avanzado cálculo del tiempo por medio de las matemáticas y la astronomía. Razón por la que es también conocido como el corazón del mundo maya, extendiéndose dicha civilización a los países limítrofes. Tras la conquista de Guatemala, este territorio pasó a formar parte del Virreinato de Nueva España, como la Capitanía General de Guatemala. A partir de la independencia de Guatemala, en 1821, las provincias que conformaban el entonces Reino de Guatemala, y el cual abarcaba a los actuales países de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, aceptaron la invitación del emperador de México, Agustín de Iturbide, para formar parte del primer imperio mexicano, entidad política que no duraría mucho tiempo. Después de la disolución del imperio, Guatemala pasó a formar parte de la República Federal de Centroamérica, junto a los países centroamericanos anteriormente mencionados. La actual forma de gobierno de Guatemala se estableció en el año de 1847, cuando se proclamó la creación de la República de Guatemala. Y el país empezó a abrirse con las naciones vecinos, estableciendo relaciones diplomáticas con algunas potencias del mundo. Tras el triunfo de una reforma liberal, en 1871 se establecieron una serie de regímenes dictatoriales y poco democráticos, que duraron hasta 1944, año en el que estalló la Revolución de Guatemala de 1944. Dicha revolución perduró hasta 1954, año en el que un golpe de Estado retomó el poder del país y precipitó al país a una guerra civil. Ya en el siglo XXI, Guatemala contó con una política económica relativamente estable que lo posiciona actualmente como la 9ª economía en Latinoamérica. Sin embargo, los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos siguen siendo altos.
Creemos en la participación de la señora Roxana Valdetti Elías en la estructura criminal La Línea. Golpe a la corrupción en Guatemala con la detención de Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta de ese país, quien renunció a su cargo el pasado 8 de mayo al verse envuelta en un millonario escándalo por supuesta defraudación aduanera. Hemos planteado antejuicio contra el señor presidente de la República por estimar también su participación en estas actividades ilícitas. Pérez Molina es penalmente responsable en concurso real de los delitos. Otto Pérez Molina ya no es presidente de Guatemala. Esta madrugada renunció a su cargo y hoy se presentó ante los tribunales para someterse a la justicia por denuncias de corrupción. El Partido Patriota Partido Popular fue un partido político guatemalteco de tendencia conservadora, liberal solo en materia económica y derechista, ligado al nuevo poder económico de los militares y de algunos nuevos empresarios guatemaltecos. El general retirado Otto Pérez Molina ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con una ventaja de casi 10 puntos porcentuales, según datos del Tribunal Supremo Electoral. El presidenciable del Partido Patriota obtuvo más del 54% de los sufragios a su favor, mientras Manuel Valdizón, de líder, se quedó con los 46 puntos porcentuales restantes. Y les quiero agradecer porque el 11 de septiembre sacamos 1.600.000 votos que nos permitió por primera vez en la historia ganar con esa cantidad la primera vuelta. Y va a estar el logo del Partido Patriota, que ustedes saben es el puño. Y aquí esto va a representar el cambio. Representa la seguridad, representa la justicia, representa apoyo al magisterio para que tengan una carrera digna. Representa desarrollo rural, desarrollo social, que siga el programa de Mi Familia Progresa y la Bolsa Solidaria, pero que se convierte en una ley para que no sigan amenazando a las mujeres como hasta ahora lo han hecho. Con amor patriótico el cargo de presidente de la República, para el cual ha sido directa y popularmente electo. Sí, lo juro. Para rescatar las instituciones públicas del desorden y la corrupción que las tiene infectadas, con un esfuerzo fiscal integral que ordene y fortalezca las finanzas públicas y al que todos contribuyamos de forma equitativa, y con un esfuerzo nacional para mejorar los servicios del Estado, también con orden y transparencia que todos los guatemaltecos queremos. Que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías. Una investigación que hace un año personalmente requería al comisionado Iván Velázquez para que la CICIG y el Ministerio Público nos permitieran investigar la estructura que estaba impactando en la baja recaudación fiscal. Al igual que ustedes, me llena de indignación lo ocurrido en la SAT. Con sus altos mandos, sea quien sea, debe de enfrentar todo el peso de la ley con el debido proceso. De la pedida de la renuncia, yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplir ese mandato constitucional. El mandato constitucional finaliza el 14 de enero del 2016. Todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina,
y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio en el día de hoy. Ahorita vamos a ir a conocerlo, vamos a ver de qué se trata, qué es lo que están diciendo. Ahorita es la primera noticia que estamos teniendo, ahorita que venía analizando prácticamente, pues vamos a conocer de qué se trata. Demandamos a Otto Pérez Molina su inmediata renuncia al cargo de presidente de la República de Guatemala. Lo que nace desde el fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos. Les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan. Presidente de la República de Guatemala, se requiere la votación con mayoría calificada. Cuando usted llega a la presidencia, llega con un lema, ni corrupto ni ladrón. Y poco después, su hermano y su hijo son acusados de corrupción. ¿Qué falló? O sea, aceptar la corrupción como algo normal es una cuestión cultural. En medio de los gritos, el expresidente Jimmy Morales fue recibido con piedras y huevos. Tan solo minutos después de ceder la presidencia de Guatemala, él y el exvicepresidente Yafet Cabrera se apresuraron en tomar posesión en el Parlamento Centroamericano. El objetivo, preservar su inmunidad. Pero no lo tuvieron fácil, ya que decenas de manifestantes enfurecidos les increparon a la entrada del hotel donde pensaban juramentar. Los exdirigentes fueron empujados, pero pudieron ingresar al hotel gracias a la policía. Morales cierra su mandato con sospechas de corrupción y financiación ilícita de su campaña presidencial. También ha sido señalada su presunta responsabilidad en la muerte de unos 40 menores, durante un incendio registrado en un refugio administrado por el Estado. Aunque durante su discurso de despedida tildase estas acusaciones de ridículas, aún tiene varias en trámite. Durante su gestión, varios miembros de la familia Morales fueron señalados de actos de corrupción. Incluso algunos fueron llevados a juicio. Al final fueron absueltos de los cargos. Me dijeron, ¿por qué sacó una campaña acusando a los demás? Mentira. Yo no soy corrupto ni ladrón. El que venga el guante, que se lo plante. Cierre de campaña en Guatemala. El comediante derechista Jimmy Morales lidera las encuestas de cara a ganar el balotaje de este domingo. El candidato de 46 años alcanzó un 67,9% en intención de voto en un estudio de la compañía Prodatos y aventaja por mucho a la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres. Este 25 de octubre tenemos que comprometernos con Guatemala, con nuestros hijos. Mi compromiso, luchar contra la corrupción. En un día tan especial como hoy, mi corazón me mueve a iniciar con palabras de agradecimiento. Gracias, Dios mío, por el privilegio que me has dado de servir a mi pueblo y a mi nación. Gracias, pueblo de Guatemala, por haber depositado su fe en mí, un ciudadano común que abriga un sueño y el anhelo de que las cosas que en Guatemala han estado mal cambien. Y quiero hacer un compromiso público como presidente de Guatemala. Ese compromiso es un nuevo pacto, un pacto con Guatemala en el que espero todos me acompañen. Por nuestra patria que vuelve a nacer, me comprometo a dar lo mejor de mí, a vivir una vida de honor, sacrificio y esperanza, a hacer el bien siempre, en público y en privado. Pero este es el contexto de la pregunta. Si ahora sabemos cuánto dinero tiene usted. Por favor.
y después le sumamos todos sus salarios como presidente si llegara a la presidencia, al final sabremos si tuvo un gobierno donde no se robó. Entonces, la pregunta es, y se le echó a otros candidatos presidenciales, es ¿cuánto dinero tiene ahora? Entre sus principales promesas, acabar con la migración de guatemaltecos a Estados Unidos, la pobreza y con la corrupción. Pero con el paso del tiempo, pocas o ninguna se han materializado. En noviembre de 2020, miles de manifestantes salieron a las calles del país para expresar su descontento con el presupuesto de 2021, al que acusaron de no combatir la pobreza y fomentar la desigualdad. Pero quizás el tema más polémico de su mandato ha sido la corrupción. Y es que desde que asumió el cargo, tanto organizaciones anticorrupción como la comunidad internacional lo han acusado de perseguir a los que la combaten en lugar de a los corruptos. Cerca de 30 jueces, como la antigua fiscal anticorrupción Virginia La Parra, se han visto forzados a huir del país por cargos legales en su contra. Organismos anticorrupción como el CICIG de Naciones Unidas y sus directores también han corrido la misma suerte, al igual que periodistas como José Rubén Zamora, crítico con el gobierno y condenado a 6 años de prisión por supuesto lavado de dinero. Además, en su línea conservadora, su administración aumentó las penas de prisión por abortar y prohibió el matrimonio homosexual. Según organismos como Naciones Unidas, el país vive un retroceso democrático desde 2019, justo cuando Giammattei ganó la presidencia. No importa cuántos días más estemos en esta lucha, seguiremos hasta que esas ratas corruptas caigan. Estamos hastiados de los niveles de corrupción que se desarrollan en el país, ¿verdad? Esto que se refleja a nivel nacional es el cansancio al que hemos llegado ahora, cada ciudadano o cada poblador de este país. A todos nos perjudica y esperamos que esto termine pronto a través de un diálogo, que es lo que tiene que haber. Estamos aquí para pedir renuncio a los malvados, a los corruptos, por las injusticias que están haciendo las autoridades que están en la capital. Estamos haciendo una manifestación pacífica. Ya llega el momento de salir en el puesto, porque son ladrones. Le pedimos, mis queridos hermanos, salen en las calles. Este es el momento de manifestar. Sentimos nuestro dolor. ¿Por qué no hay desarrollo en el pueblo? Porque los corruptos están allá llevando un montón de dinero. Por favor, a la capitanía de la ciudad capital, salgan en las calles, para que solo así logramos nuestro objetivo. Nunca cansamos porque estamos clamando un derecho. Sí, por eso mis hermanos guatemaltecos, levántate, ya es hora. Eduardo Giammattei Falla, le solicito colocar la mano izquierda. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí, juro. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2020-2024.
A lo largo de la historia de Guatemala, han ocurrido varios actos de corrupción por parte de los gobiernos en turno, los cuales durante su mandato han estado bajo investigaciones debido a sospechas de corrupción, tales como 2012-2016. El Partido Patriota Partido Popular no era un partido político, en realidad era una banda criminal, cuyo objetivo era llegar al poder, para asaltar al Estado de todas las formas posibles. Esa es la conclusión a la que han llegado el Ministerio Público, MP, y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, luego de examinar el rastro del dinero en 450 contratos estatales que involucran al menos a 45 empresas con cobros ilegales que ascenderían a 500 millones de quetzales, financistas de campañas, contratistas de obra pública, funcionarios de alto nivel, dueños de medios de comunicación y directivos de bancos son los protagonistas, hasta ahora conocidos de esta historia. (2016-2020) El Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, fue un partido político guatemalteco de derecha, el cual llevó a Jimmy Morales Cabrera a la presidencia de Guatemala en las elecciones generales del año 2015, según denuncias de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. En las cuentas bancarias del FNC Nación se detectaron transacciones sospechosas. En octubre de 2015, según el MP y la CICIG, el presidente Jimmy Morales, entonces secretario general del FCN Nación y su representante legal, incurrió en el delito de financiamiento electoral ilícito por no haber declarado ante el TSE los millonarios aportes recibidos durante la campaña. El delito contempla una pena de 4 a 12 años de prisión y una multa de 200,000 a 500,000 quetzales. La Fiscalía admitió que se encuentran bajo investigación otros casos relacionados con financiamiento electoral ilícito recibido por el FCN Nación, uno supuestamente relacionado con el narcotráfico y otro con aportes hechos por migrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos. (2020 a 2024) Vamos por una Guatemala diferente, más conocido simplemente como Vamos, es un partido político de Guatemala de derecha, que fue fundado en 2017 por Alejandro Giammattei y actualmente liderado por Manuel Conde Orellana. El actual presidente Alejandro Giammattei cumplió 3 años de gobierno, en el que se ha caracterizado por denuncias por actos de corrupción, falta de transparencia en el uso de fondos públicos, aumento de la violencia y encarecimiento de precios de productos de primera necesidad. Aumento de inflación. El índice de precios al consumidor, IPC, subió en diciembre 2022, 0.23%, y esto provocó que Guatemala cerrara en 2022 con una inflación anual de 9.24%, la más alta desde 2008, lo cual superó las estimaciones que tenía el Banco de Guatemala. En promedio, los precios crecieron cerca del 10% entre enero y diciembre. En el caso de los combustibles, el aumento fue del 40%, pues el galón de gasolina costaba cerca de 22 quetzales a inicio de año, y cerró con un costo promedio de 34 quetzales. El poder adquisitivo del quetzal se ubicó en 60 centavos, perdiendo 40 centavos, con relación al periodo base de diciembre de 2010, y 5 centavos en relación con diciembre del 2021. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cierra filas con la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, quien está acusada de entorpecer durante su gestión la lucha contra la corrupción en el país centroamericano. El mandatario aprovechó la presentación del informe de su segundo mandato al frente del Ministerio Público. En esta etapa,
Porras despidió a Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, organismo que presentó ante la justicia a decenas de funcionarios, empresarios y personas acusadas por actos de corrupción. A lo largo de la historia de Guatemala, han existido innumerables partidos políticos, algunos reconocidos por sus promesas durante sus candidaturas, y otros, por formar parte de innumerables acusaciones de corrupción, investigaciones por violación a las leyes constitucionales, o presunto financiamiento electoral ilícito para sus campañas, como el candidato a la presidencia de Guatemala, en el año 2011 Manuel Valdizón, que obtuvo el segundo lugar por debajo del candidato Otto Pérez Molina del Partido Patriota. Manuel Valdizón también formó parte de las elecciones dadas en el año 2015, quedando en tercer lugar. A el excandidato a la presidencia de Guatemala se le acusa de recibir dinero de Odebrecht, la empresa de construcción brasileña, que ha admitido haber pagado sobornos multimillonarios a funcionarios públicos de varios países para ganar contratos públicos. Un caso similar con el partido político Unidad Nacional de la Esperanza, o más conocido por sus siglas, UNE, es el partido político más grande de Guatemala y con más campañas para la presidencia del país, logrando así la presidencia de los años 2008 a 2012. En 2015, la ex primera dama del país, Sandra Torres, entra en la lucha por la presidencia de Guatemala, ganando la primera vuelta de las elecciones y perdiendo la segunda vuelta frente al entonces candidato, Jimmy Morales del partido político Nación. El lunes 2 de septiembre de 2019, la excandidata a la presidencia de Guatemala, Sandra Torres Casanova, es arrestada por acusaciones de presunto financiamiento electoral ilícito para su campaña a las elecciones presidenciales de 2015. Torres, de 63 años, se presentó varias veces a las elecciones presidenciales de Guatemala. Pese a las acusaciones del pasado, había gozado de la inmunidad que la ley guatemalteca otorga a los aspirantes a cargos de elección popular. Esto significa que a lo largo de la historia de Guatemala, ha habido una serie de eventos de corrupción que han conducido al país a un número considerable de problemas sociales. La corrupción ha sido un tema principal en la política de Guatemala y ha influido la calidad de vida de su gente, tales como gobernanza débil, corrupción endémica, pobreza generalizada, inseguridad alimentaria, violencia severa, inseguridad ciudadana, espacio cada vez más reducido para la sociedad civil, falta de respeto por los derechos humanos y acceso desigual a oportunidades económicas y servicios sociales. Estos desafíos impulsan la migración irregular y el desplazamiento forzado y contribuyen a la expansión de las organizaciones criminales transnacionales. El pueblo de Guatemala tiene la fuerza y la resistencia para superar estos desafíos. Tenemos la capacidad de superar nuestras diferencias y trabajar juntos hacia un futuro mejor. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que este futuro se construya sobre la justicia, la igualdad y la transparencia. No olvidemos que la ceguera de las promesas políticas no es una excusa para la apatía o la resistencia pasiva. Debemos elevarnos por encima de esta oscuridad y ser la voz del pueblo guatemalteco. Juntos, podemos construir un país libre de corrupción, desigualdad y explotación política. Gracias por su atención, y unámonos todos y levantemos la voz en la demanda de una Guatemala justa y libre.